El entorno social, económico y ecológico del mundo definirán evidentemente el panorama del mercado tanto nacional como internacional al que se van a enfrentar los productores mexicanos. Entonces, para ello creo que es interesante compartir con ustedes una visión global de cuatro aspectos del contexto internacional que brindan una perspectiva directa de las implicaciones sobre el desarrollo del campo mexicano. Siguiendo la misma lógica del Dr. McCreary, tengamos la visión optimista y el vaso medio lleno, y veamos estos cuatro áreas con retos que sí representan retos importantes para los productores agrícolas mexicanos, pero también son oportunidades de negocio y oportunidades de desarrollo de proyectos sustentables. ¿Cuáles son estos cuatro grandes retos? El crecimiento poblacional, la situación económica mundial y en particular los precios de los alimentos, nuevos patrones de consumo internacionales, la necesidad de las mejoras tecnológicas y el aprovechamiento de oportunidades de mercado vinculadas a estas nuevas patrones de consumo y evidentemente el cambio climático. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces empezamos con el crecimiento poblacional. Como lo decía el Dr. McCreary, la población mundial continuará creciendo en los próximos años. Esto genera presiones muy importantes sobre la producción de alimentos y evidentemente los factores necesarios para ello, ¿no? La OCDE, como lo está en el Dr. McCreary, prevé que para 2050 será necesario producir 1.000 millones de toneladas adicionales de cereales y 400 millones de toneladas de cárnicos al año. Esto implica alrededor de 60-70% más de la producción de alimentos que tenemos ahora. Ahora, existe suficiente capacidad en el mundo para alimentarnos a todos. El punto será cómo hacerlo, como decía el Dr. McCreary también, reduciendo nuestra huella en el desarrollo del planeta. Si le damos por favor a la producción. Si vemos cómo va la tendencia de la producción de los alimentos, así va hasta actualmente, digamos, hasta 2009, ¿no? Entonces, disculparán mi miopía, pero bueno, son Asia, la Unión Europea, América Latina, América del Norte y África subsahariana, ¿no? Entonces, si bien la tendencia en general es una tendencia al alza, es una tendencia bastante más apachurradita de lo que se ve en la gráfica, pero hay una tendencia de producción creciente, ¿no? Si le damos la que sigue, por favor. Gracias. Ahora, una cosa que también quisiera yo mencionar, no estamos tampoco en el peor de los escenarios, de que si vamos a crecer, sí vamos a crecer, vamos a ser cada vez más, vamos a llegar a los 9.000 millones de personas en 50 años, menos de 50 años, pero la tasa, a la velocidad a la que estamos creciendo cada vez se va haciendo más chiquita. Mientras más avanza el crecimiento económico mundial, la tasa de crecimiento y la tasa de natalidad se hacen cada vez más chiquitas. Entonces sí, seguiremos siendo más, pero seguiremos siendo más cada vez más lentamente, entonces cada vez nos iremos siendo menos. Si vemos, por ejemplo, si regresamos por favor a la texto. Sí, gracias. El crecimiento de la población se va a concentrar en áreas urbanas y en países en vías de desarrollo, ¿no? Eso evidentemente generará una mayor demanda por agua y por tierra y una disminución en la fuerza de trabajo que emigrará a las ciudades, como también ya lo habíamos discutido acá. Si regresamos un poquito a la anterior, por favor, la de producción, y le damos a la siguiente y a la siguiente. Ahí, por ejemplo, vemos muy claramente cómo la línea azul es el crecimiento de la población. Entonces, si vemos, si ha crecido rápidamente, muy rápidamente. El brinco, por ejemplo, de 2005 a 2025, pues es casi el 30% de más gente. Pero lo que vemos en la línea roja, la línea punteada, es precisamente la velocidad a la que está creciendo la población. Entonces, sí estamos creciendo, vemos cómo llegamos a los 9.000 millones, pero ahí se va a quedar y eventualmente o se achaparra allí y se queda allí constante o irá bajando un poquito más. Y bueno, lo que decía yo, lo que decía el Dr. McCreary, el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas para 2010 y 2050, aquí está en la gráfica, la población crecerá y se concentrará básicamente en las ciudades, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, vean el caso de China. En China, en 2000, ahorita ya cerca de la mitad de la gente vive en ciudades.
Para 2050, ese porcentaje se acercará a 80%. Entonces imagínense, ahí sí, la demanda de alimentos y la demanda de recursos y la competencia por esos recursos con los productores agrícolas. Incluso, por ejemplo, en áreas de desarrollo más lento, África, por ejemplo, el crecimiento es igual, casi del doble, si no es que un poquito más. Habrá más gente que necesitará alimento y habrá más necesidad de producir y tener más acceso a diferentes productos alimenticios. Pero bueno, ahorita el mundo se recupera lentamente de una crisis de enormes proporciones. Es una crisis que es comparable a la crisis económica del 29 y es la crisis más grande que ha vivido la gente que está ahorita en el mundo, es la peor crisis que hemos experimentado. La recuperación de Estados Unidos será lenta, más o menos constante, pero lenta, y la vinculación que tiene México y el sector productivo mexicano con la producción en Estados Unidos van de la mano. Entonces también hay que tener mucho cuidado. México puede ser uno de los principales víctimas de un crecimiento lento en Estados Unidos. Las perspectivas de recuperación en Europa son muy grises, ¿no? Además en el corto plazo. A mediano plazo habrá muchas más posibilidades de mejora, pero la lentitud del Banco Central Europeo para atender los problemas, por ejemplo, en España, en Grecia, en Portugal y en Irlanda, han generado también enormes dudas sobre la capacidad que tiene el mercado único europeo. Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que tener pendientes. El crecimiento económico en el mundo, si bien esta mañana se espera que el Fondo Monetario Internacional reduzca el pronóstico de crecimiento anual a 3.5 para 2012 y a 3.9 para 2013, se está recuperando, pero cada vez estamos siendo un poquito más lentos. Pero ese crecimiento radicará básicamente en las economías en desarrollo, ¿no? Y México es un ejemplo muy clarito de eso. Este año para México, por ejemplo, va a ser un año sí, bueno en términos de crecimiento, 4% más o menos lo que tiene tecnología. Entonces, sí, el crecimiento básicamente se concentrará en países en desarrollo: China, India, México, Brasil, ¿no? Brasil cada vez menos, pero sí, los países en desarrollo. Usted mencionó que no va a haber crecimiento en el consumo per cápita en granos, fundamentalmente granos y oleaginosas. Así lo entendí. Sin embargo, considero que a lo mejor el consumo directo en la forma en que se hace no crezca, pero hay cambios sustanciales en cuanto a que las personas están viviendo más tiempo buscando productos que le dan salud. Entonces su forma de vivir, su forma de comer sí está cambiando, y están cambiando por una dieta más saludable, por decirlo de alguna manera, y también la gente se está preocupando no nada más en el deporte, sino en su presencia física. Entonces todos los cosméticos y cosas de esas, no nada más las mujeres lo usan ahora también lo usan los hombres. Entonces eso incrementa el consumo de productos agropecuarios que van directamente a la industria farmacéutica, es decir, ya no van a comerse directamente como comemos hoy en un plato de sopa o un cereal, ¿no? Entonces hay una serie de cambios en el consumo humano que eso va a llevar también al incremento en la producción, pero que lleva un sentido diferente al del consumo directo como alimento. Sin duda hay nuevos mercados dentro del mismo, dentro de los mercados agrícolas, ¿no? Hay nuevas oportunidades de mercado y de negocio. Y sí, si bien el desarrollo económico de los países en desarrollo, en particular el crecimiento de las economías emergentes, sí genera un aumento muy importante de incremento per cápita, ahí sí, de por ejemplo granos y carnes, ¿no? Porque más, sí, el crecimiento, cuando la gente empieza a ganar dinero, uno de los principales aspectos que hacen es, ahora que tengo más dinero,
me quiero comprar lo que nunca pude comprar porque tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Entonces sí, evidentemente también, no solo que me preocupe también mi salud y mi imagen, sino que también hay una cuestión de estatus, y eso en buena medida implica, por ejemplo, comprar productos más elaborados, alimentos procesados, ¿no? Entonces sí, evidentemente sí hay un margen muy importante de nuevos productos. Creo que sí, bueno, en eso estoy de acuerdo con usted, creo que sí hay un margen muy bueno en más de productos, como decía ahorita, el mercado, el nicho de mercado de productos orgánicos y de productos saludables es enorme, con además una externalidad súper positiva para el agro mexicano, para el campo y para el mundo, ¿no? Si ustedes realmente tienen toda esta información, todos estos conocimientos sobre el impacto del clima en México, ¿sí?, en relación con nosotros los productores, nuestra pregunta es, primero, ¿por qué no prevenir? ¿Sí? Ustedes que ya conocen todo esto, ¿por qué no nos hacen la forma de prevenir todo este impacto tan grande que vamos a tener? O que estamos ya teniendo. Dos, la facilitación de los medios para producir, ya sea planificándonos, ya sea preparándonos, porque pues sí, venimos muchas personas, pero no somos todo México. Necesitamos que nos den verdaderamente facilidades para esto. Tengo aquí dos preguntas suyas, ¿no? Una, ¿por qué no prevenir? Bueno, creo que hay dos respuestas a eso. En primer lado, si bien México, bueno, el gran problema del cambio climático y de estos efectos es que México no está solo. Y lamentablemente aquí sí, los esfuerzos que podría hacer México en mejorar su propio ambiente y ser mucho más, digamos, emitir cada vez menos gases de efecto invernadero, ser más eficiente con la producción de combustibles, etc., podrá reducir el impacto de México en el mundo. Pero si China sigue siendo un crecimiento cada vez más rápido y siguen consumiendo carbón como lo siguen haciendo, y Estados Unidos sigue quemando carbón como lo siguen haciendo, y el consumo internacional de combustibles fósiles sigue siendo tan elevado y tan rápido, lamentablemente, como compartimos el mismo planeta y el mismo aire, el cambio climático, por más que, o sea, realmente el cambio climático no es responsabilidad de las economías más pobres, sino de los países desarrollados y de las economías en desarrollo en los últimos 50 años. O sea, el consumo, por ejemplo, que tiene China en los últimos 50 años de combustibles fósiles y las descargas contaminantes que ha tenido China e India en los últimos años son gigantescas, y el efecto no se queda nada más en China y la India, sino también en México. Prevenir eso desde México es muy complicado. México está participando activamente en los foros internacionales que atienden estas problemáticas, pero bueno, evidentemente el impacto es marginal sobre esto. Ahora se está avanzando, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es, en términos de por qué no prevenir, creo que precisamente foros como este y foros que inviten a un uso mucho más racional de los recursos y un uso mucho más eficiente de los recursos, precisamente nos permiten prevenir los efectos futuros de algo que nos tomó, no por sorpresa, pero de algo que no es nuestra responsabilidad, que no fue nuestra responsabilidad y que tenemos que enfrentar con la problemática. La facilitación de estos medios, estoy absolutamente de acuerdo con esto. Creo que estos foros en particular precisamente van vinculados y dirigidos a aumentar mayor educación a los productores, y evidentemente también hace falta fortalecer el aspecto educativo en México y la vinculación de los programas productivos, no solo gubernamentales, sino también privados, con los productores agrícolas mexicanos. El punto de por qué, si tenemos toda la problemática, no se dan instrucciones precisas, es porque, a mi parecer, es muy importante que las decisiones las tomen los agricultores mismos, para que también se hagan responsables de las consecuencias, porque si no, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y cuando uno está en un programa de promoción empresarial, uno tiene que saber que hay riesgo en cada decisión que uno toma, y que lo más fácil es decir, díganme
¿qué tengo que sembrar ahora? Porque si me dicen, y no sale, pues yo ya sé a quién echarle la culpa y luego ir a pedirle que me compense, etc. Pero eso se puede hacer. Para eso hay, ¿cómo se llaman? Programas de ingreso objetivo, etcétera, para lo básico. Pero si vamos a irnos sobre otros productos que tienen mayor valor, bueno, también tenemos que asumir cierto riesgo nosotros.